entró la puntita del pene. Y es cuando ahora sí haces tacto vaginal y notas el esbozo de vagina. ¿Ok? Entonces el problema muchas veces sí puede ser una amenorrea primaria por una ausencia de vagina o un esbozo, pero son núbiles. Entonces tú separas labios y pues ves vagina, pero no introduces dedo. Entonces la mayoría de las pacientes que llegan por ausencia de vagina o el esbozo es cuando ya iniciaron vida sexual. Se acostumbran a su amenorrea y dicen, es que me dan hormonas, y pues nada más no menstrué, ya me cansé de tomar hormonales. O sea, sí puede haber. ¿Va? Gracias, Julio. Bueno, entonces vamos a iniciar con esto de amenorrea. Sí se van a cansar un poquito porque voy quitando, poniendo, pero si no, no lo vamos a entender. Tengo una paciente de 16 años. Acude a consulta porque le es raro la ausencia de menstruación. A la exploración física tiene talla corta, el cuello está alado, tiene genubarum y aparentemente la vulva es normal, inespecífico, ¿no? ¿Cuál de los siguientes es el cariotipo más común en estas pacientes? Les digo, no nos ponen datos muy específicos, ¿no? Pero ¿en qué sospechamos? En un Turner. ¿Cuál es el...? ¿Y por qué nos da ese 45X0? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene el origen del 45X0? ¿Por qué? La mayoría de Turner son mosaicismos. Ajá. O podría ser también una translocación robertsoniana, pues que podría estar causando... La ausencia del otro cromosoma sexual. O sea, viene de la unión de cromosomas sexuales en la cual en el cromosoma 45 pues no encontramos un cromosoma sexual. ¿Ok? Esa es la pregunta básica que quería que recordar. Entonces, sí sospechamos en un síndrome de Turner. Paciente que no tiene desarrollo de caracteres sexuales femeninos. Acude por amenorrea, es un 45X0. Por lo que vimos más o menos del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Sí hay cintillas ováricas, pero esos ovarios no producen nada. Van a encontrar disminución de la TSH, aumento de la inhibina, hay aumento de estrógenos. Si hay cintillas ováricas no producen estrógeno. Y la FSH va a estar aumentada porque ese FSH va a intentar forzar a esas cintillas a producir sus ovocitos, pero pues no hay. ¿Ok? Entonces hay aumento de la FSH. Entonces, síndrome de Turner es una anormalidad cromosómica que afecta a los cromosomas sexuales. Son pacientes con talla baja, amenorrea primaria por disgenesia gonadal, son mujeres con un solo cromosoma X y por lo tanto pues son 0 porque haya una ausencia de todo o parte de un segundo cromosoma sexual. Tienen un genotipo y fenotipo femenino. Su cariotipo es 45X0 y es la causa más frecuente de amenorrea primaria. También, ¿qué otras signosis encontramos nosotros en pacientes con síndrome de Turner? En más del 50% de estas pacientes, deficiencia del crecimiento, obvio su disgenesia gonadal, linfedema de manos y pies, las uñas son convexas, son hundidas, son características, maxila estrecha, tienen micrognatia, el tórax es ancho, los pezones son pequeños. ¿Se dan cuenta? Pues no hay telarca, no hay pubarca, y pues, no hay menarca. Algunas pueden sí tener ligero, pero nada, ¿va? Cuarto metacarpiano corto, exostosis tibial, tendencia a la obesidad, otitis media recurrente.
También pueden presentar pérdida de la audición, cuello alado, anormalidades renales, anomalías cardiovasculares, hipertensión, hipotiroidismo, intolerancia a la glucosa y dislipidemias. También son pacientes que tienen un riesgo aumentado para enfermedades cardiovasculares, ya sea porque también tienen defectos a nivel estructural. Entre ellas, un 49% elongación del arco transverso, una válvula aorta bicúspide y la coartación de la aorta. Entonces, son pacientes con un fenotipo femenino, que se caracterizan por una ausencia total o parcial de un cromosoma sexual. Como dijo el doctor, pueden estar presentes con o sin mosaicismo. Algunas veces se logra hacer el diagnóstico al nacimiento, pero la mayoría lo hacemos cuando deberían de entrar a la pubertad y no hay desarrollo de caracteres sexuales, no hay menarca. En ellas encontramos valores de hormona de crecimiento y la somatomedina de forma normal. Sin embargo, como tratamiento se les puede dar hormona de crecimiento para aumentar su talla. Tampoco en pacientes de 20 años, ¿verdad? Como su nombre lo dice, son pacientes con hipo, bajo, gonadismo de gónada, o sea, un funcionamiento de la gónada nulo, ¿no? Por lo tanto, pues tienen adolescencia retrasada y la insuficiencia ovárica temprana, o sea, no hay ovario, y si hay, no funciona. FSH y LH aumentadas. ¿En quiénes puedo sospechar durante el control prenatal? Probablemente esta paciente o el bebito curse con un síndrome de Turner. Por ultrasonido puedo encontrar higroma quístico, hidrops fetal, coartación de la aorta, bueno, en estudios más específicos, en los ecos, defecto de cavidades cardíacas izquierdas, braquicefalia, alteraciones a nivel renal, retardo en el crecimiento, poli u oligohidramnios por las alteraciones renales. Si yo tengo por ultrasonido estos hallazgos, pues puedo realizar cariotipo tomando de líquido amniótico estas células, haciéndolo con la amniocentesis de forma genética. Solamente que la sospecha sea alta, no vamos a estar funcionando a todos los poli, a los oligo, a los pequeños para edad gestacional o que sospechemos en RCU. ¿Se acuerdan que al inicio del curso vimos qué pasaba con la alfa-fetoproteína en Turner? ¿Cómo? Ok. Estas son menos específicas, nos vamos a guiar por alfa-fetoproteína. Sin embargo, si ya tenemos pacientes que probablemente deben estar en la adolescencia, que nos llegan con estatura corta, ahí sí ya es manejo conjunto con pediatría. Existe una maestría que es la de ginecopediatría, sin embargo, lo ideal sería que hubiera una sub de ginecopediatría. Pero se dan inyecciones diarias de hormona de crecimiento a dosis de 0.3 miligramos por kilo por semana. Después de los 12 años, podemos valorar si iniciamos manejo con dosis bajas de estrógenos conjugados, entre ellos el etinilestradiol en los días 1 a 21 por mes. O sea, vamos a hacer con estos el trabajo que debería de estar haciendo el ovario, pero que no existe. O sea, más que nada para el desarrollo de sus caracteres, no para que ovule, no. Pero sí va a tener ahí sangrados de deprivación, pero es por forma exógena.
Pues son pacientes infértiles o no. Pues si no hay ovario y no hay ovocito, ¿de dónde? ¿Ok? Entonces, para que no se hagan. ¿Dudas hasta aquí con síndrome de Turner? Bueno, vamos con el siguiente caso clínico. ¿Quién me ayuda? ¿Empezamos por allá? Usted, doctor, por favor. Paciente de 19 años, cero, acude porque se va a casar, no ha tenido vida sexual activa y no presenta su menstruación. Los caracteres sexuales secundarios están presentes. A la enfermedad física, al examen físico, usted observa vulva normal, agenesia vaginal, solicita ultrasonido pélvico sin encontrar útero. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en esta paciente? Ok, entonces tenemos una paciente, pues ya miren, llegó bastante tardecito, 19 años. Refiere que no ha iniciado vida sexual, nunca ha tenido menstruación, sin embargo ella ya tiene caracteres sexuales secundarios. O sea, al haber caracteres sexuales hay un ovario funcional, ¿no? Tiene que haber un eje hipotálamo-hipófisis funcionando. Hago exploración física, labios mayores están presentes. Separo los labios mayores y ups, no encuentro vagina. Obvio, pues le tengo que pedir un ultrasonido pélvico porque pues transvaginal no hay vagina. Se los pueden poner así. ¿Qué estudio le pediría? ¿Transvaginal o pélvico? Y ustedes, no, pues es más específico el transvaginal. Y por eso lean bien. Primero, no ha iniciado vida sexual. Segundo, no hay vagina. Pero tampoco encuentran útero. ¿Se acuerdan de los conductos de Müller? Ok, pero aquí viene, ¿va? Entonces es una ausencia de los conductos de Müller. De ahí es útero y vagina. Y ovarios vienen de seno urogenital. Entonces los ovarios tienen otro origen embrionario. Su eje hipotálamo hipófisis ovario está bien. Entonces no ha tenido menstruación porque no hay útero. ¿En qué piensan? Ok, Turner, pues ya vimos. En Turner sí hay útero, pero no hay ovario. Asherman, ¿qué es síndrome de Asherman? Adherencias. Pueden ser postlegrado, las famosas sinequias uterinas. Sí, Mayer, Rokitansky, Kuster-Hauser es una anomalía mulleriana tipo 1, que se puede caracterizar por ausencia de útero, y puedo tener vagina, o puedo tener vagina y no tener útero, o no puedo tener ninguna, ni vagina ni útero. ¿Es otra causa de amenorrea primaria o secundaria? Primaria. Entonces, es un síndrome que se caracteriza porque estas pacientes ya van a tener desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Sin embargo, no hay vagina, no hay útero y no hay trompas. El cariotipo es normal, al contrario con el Turner. Entonces, si tengo una paciente que no hay vagina, no hay útero, no hay trompas, el eje hipotálamo hipófisis ovario está funcional, ¿cuál sería el tratamiento para esta paciente? ¿Le dan FSH y LH? ¿Le dan prostaglandinas? ¿Qué es una metroplastía? Es una resección de un tabique uterino, ¿va? En pacientes con otro tipo de alteraciones mullerianas. Y la neovagina, pues hacer una nueva vagina. Si es paciente, le tienen que, bueno, ustedes no, pero los que quieran ser biólogos, obvio, va a tener vida sexual activa. Se hace a veces con piel de intestino de cochino, de puerquito. Pero hay que estarse la paciente dilatando casi diario. O sea, hay que meter dilatadores. Si la paciente deja de estarse dilatando, deja de tener vida sexual activa, se vuelve a cerrar y hay que volver a hacer otra neovagina. Obvio, si les preguntan,
¿Cuál sería la forma ideal de que esta mujer tuviera hijos? Hay ovarios, pero no hay útero. Puede ser adoptar o con un útero subrogado. ¿Ok? Con los óvulos de ella, pero tiene que rentar el útero porque ella no tiene útero. ¿Ok? Entonces es una famosa neovagina. Aquí está la pregunta. En caso de que la paciente quisiera embarazarse, le hacen fertilización in vitro, extraen los ovocitos y luego ¿dónde los van a poner? No hay útero. Inseminación artificial de un útero subrogado. O sea, el marido va a dar su prueba espermática y lo van a poner en otro útero, pero ese útero va a producir los ovarios de la otra paciente y esta paciente sí produce óvulos. Entonces no, solamente que la paciente no tuviera ovarios, pues no. Un útero subrogado con los ovocitos de la paciente o adoptar también, pero pues ella dice yo quiero un hijo mío. Ovocitos de la paciente, ¿ok? Entonces, el síndrome de Mayer, Rokitansky, Kuster-Hauser es una anomalía mulleriana tipo 1 que se caracteriza por la ausencia, o sea, desde el nacimiento, del tercio superior de vagina, útero y trompas. Es una patología que se asocia a malformaciones renales. La alteración solamente está a nivel de útero y vagina. Por lo tanto, su cariotipo es 46XX y por lo tanto fenotípicamente y genotípicamente es mujer. El diagnóstico la mayoría es entre los 15 y 18 años, sin embargo esta paciente llegó a los 19 y pues se quería casar y no tenía menstruación y pasó un caso igual cuando era R3 yo de gineco, ya los chicos del diplomado lo saben, llegó una estudiante de odontología porque ella ya tenía menorreas, le habían dado tratamiento para menstruar, no menstruaba, se resignó, inicia vida sexual con el novio y dice que el novio no pudo entrar, o sea, entró la puntita. Y nunca le habían hecho un ultrasonido en su vida. O sea, pues mi paciente tiene amenorrea, ya tiene 19 años, nada más le estuve dando estrógeno salud. Se le pide el ultra, no hay útero, se le hace tacto y pues sí, estaba la vagina como a 2-3 centímetros de longitud. Ella sí se le hizo neovagina porque perjuró que seguiría teniendo vida sexual con el novio. Así es. Entonces, estas pacientes con síndrome de Rokitansky, Mayer, Kuster-Hauser también van acompañadas de ciertas anomalías urinarias, por eso de los conductos. Pueden presentar riñón pélvico, ya sea de forma uni o bilateral, riñón en herradura, hidrourétero, nefrosis o duplicidad de los ureteros. También en un 12 al 50% de las pacientes presentan anomalías esqueléticas, sobre todo a nivel de las vértebras, ya sea en cuña, fusionadas, rudimentarias o supernumerarias. Esta paciente y las otras 3 que llegamos a ver por Rokitansky no tenían ninguna de estas alteraciones, ni renales ni en vértebras. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Obvio, son aquellas pacientes que nunca han menstruado. Son pacientes con desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Genitales externos normales, ¿qué quiere decir? Labios mayores, labios menores. Pero a la hora de separar labios, puedo encontrar la ausencia de vagina o se encuentra solamente en un fondo de saco como en esta paciente, como un guantito, un dedito de guante así, chiquitito. El diagnóstico, primero tengo que hacer un interrogatorio si es una paciente que nunca ha menstruado pero ya tiene caracteres sexuales secundarios. Bueno, hipotálamo hipófisis funciona bien, no, pues hay que pedirle un ultrasonido. Este ultrasonido va a corroborar que hay ausencia de útero y trompas. De preferencia un pélvico abdominal para ver si hay riñón, si está pélvico, si está en herraduras, si hay lesiones a nivel de ureteros.
Y ya si son más high y su hospital tiene las posibilidades o la paciente de pagarlo, pues una resonancia magnética. Pero de inicio, ultrasonido pélvico. Transvaginal no. Entonces, del lado izquierdo tenemos un esquema. Aquí están labios mayores, labios menores, entrada de vagina, útero, trompa y ovario. ¿Y qué pasa con las pacientes de Rokitansky? Separo labios y aquí hay como pielecita. Y aquí ya no hay nada, pero sí hay ovario. Acuérdense, de aquí todo esto viene de Müller y de acá viene de seno urogenital. Si son pacientes que tienen un esbozo así chiquitito, puede que no hagamos tratamiento quirúrgico, sino lo hagamos con dilatadores, el más chiquito, el más grande y el más largo. Si la paciente de plano no tiene nada de vagina, pues sí hay que hacer una neovagina. ¿Dudas hasta aquí con Rokitansky? Okay, aquí no hay que dar hormonas porque el eje hipotálamo, hipófisis, ovario funciona bien. Entonces, si les ponen tratamiento hormonal combinado en un Rokitansky, no. Doctor de al lado, ¿me ayuda, por favor? Femenina de 25 años, manifesta, no ha menstruado en un año. Acude porque se va a casar y desea tener menstruación irregular. Su menarca empezó a los 13 años. Manifiesta que siempre ha sido irregular. Es ejecutiva de un banco. Se encuentra bajo niveles altos de estrés. Corre 7 kilómetros diarios y hace dietas muy estrictas. ¿En dónde se encuentra el origen de su amenorrea? ¿Qué dice una paciente ya adulta? No ha tenido hijos. Su menstruación no la ha tenido desde hace un año. Entonces, ya sospechamos en amenorrea secundaria. Con una menstruación que tenga, ya, amenorrea secundaria. De un año de evolución, quiere ser ya regular. Empezó a arreglar a los 13 años. Sin embargo, está sometida a varios factores de estrés que me pueden bloquear también ese eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Ejecutiva y por lo tanto, toda la vida se la vive estresada por el dinero. Aparte, corre 7 kilómetros, hace ejercicio en exceso y hace dietas muy estrictas, supongo por el horario. Imagínense nada más a Ana Gabriela Guevara. ¿Por qué creen que esté tosca, o sea, tenga fascia tosca, masculina, ensanchada? Desde chiquitas las ponen a correr muchos kilómetros. El estrés de tienes que ganar, tienes que ir a competir, no puedes subir de peso, me vas a comer esto. Por el estrés bloquean el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Y si ella empezó a hacer esas prácticas desde pequeña, pues se bloqueaba el eje, el ovario no producía estrógeno, pues no agarró fenotipo tan femenino, ¿va? ¿Qué pasa igual con las gimnastas? Planas, sin cintura, ¿no? Y son pacientes que están en amenorrea toda su vida, por ese estrés, ese ejercicio en exceso y esa dieta en exceso. Y a muchas nos ha llegado a pasar cuando estamos en época de exámenes. ¿Qué hicimos? ¿Por qué pasa? O hasta el saber que hoy puedo estar embarazada me estresa. Te estresas y no viene la menstruación hasta que ves la prueba de embarazo negativo, en la noche te baja. Así es la mente. Entonces es una paciente con amenorrea secundaria, ¿no? Entonces, si esta paciente está con exceso en estrés, dieta, ejercicio, este tipo de pacientes mandan la retroalimentación hasta hipotálamo. ¿Ok? Entonces, estas pacientes la alteración es a nivel de hipotálamo, no libera adecuadamente hormona liberadora de gonadotropinas. Esta no manda la señal a hipófisis, no libera FSH, LH. Por lo tanto, no estimula ovario, no hay estrógeno, no hay ovulación, no hay crecimiento de endometrio, amenorrea. Doctora, pero, por ejemplo, en el ejercicio extremo no sería por los bajos niveles de tejidos del racto cutáneo.
También puede ser. Pero lo asocian más a estrés, ¿va? Ya en pacientes, ahora sí, que están en anorexia, ¿qué pasa con ese tipo de pacientes también? Amenorrea. Y ahí sí se debe por la menor dosis o la cantidad de tejido celular. Entonces, esta paciente quiere menstruar. Ya vimos que hay útero, que hay ovarios porque ha tenido menstruación. Hay vagina porque a sus 13 años salía esa menstruación por vagina. Está estresada, entonces tengo que hacerla menstruar. ¿Qué hago con esta paciente? Le doy FSH recombinante. Esta lo utilizamos en pacientes con infertilidad secundaria, pero es cuando se quieren embarazar, no nada más para menstruar, ¿va? Le doy hormona luteinizante. Le doy medroxiprogesterona o le doy estrógeno. ¿Qué decía la tablita que les puse? Pacientes de amenorrea secundaria, pues que haya descartado hipotiroidismo, que haya descartado prolactina, pero aquí no está preguntando nada, nada más qué tratamiento le doy. Medroxi. ¿Qué hacen los progestágenos? Hacen una descamación, hacen una deprivación hormonal. Entonces lo que ella quiere es menstruar. Entonces yo tengo que corroborar con me sirve para test, para ver si va a menstruar o tengo que arreglar otras cosas. Entonces es medroxiprogesterona. Obvio, si ella le pidieran un perfil tiroideo y saliera TSH elevada, pues tengo que dar mi levotiroxina. Y ya con la levotiroxina que le den, empiezan a regularizarse los ciclos menstruales. Si tiene hiperprolactinemia, si es menor a 100, puedo iniciar cabergolina o en su caso bromocriptina, pero bromocriptina no la han estado surtiendo en México los últimos meses, entonces puedo dar cabergolina. Una por semana, se lo puedo dar por un mes y volver a pedir la prolactina. Si la prolactina se normaliza, desbloquea a todas las demás gonadotropinas. Pero si esa prolactina es mayor a 100, ¿en qué debo de sospechar? En un adenoma hipofisiario. Si es más de 100, entonces, ¿cuál es el estudio definitivo diagnóstico para un adenoma? Resonancia, pero... No hay resonancia, pero sí sería lo más adecuado. ¿Con qué lo hacemos? ¿Cuál? A veces hasta pedimos una placa de silla turca o un ATAC para un adenoma. Pero entonces lo ideal es con resonancia magnética. Pero si encuentran una prolactina mayor a 100, los adenomas no dan prolactinas menores de 100 la mayoría de las veces y con datos de diplopia, cefaleas, alteraciones del campo visual. Si ahí hubiera un adenoma, pues se manda endocrino, se trata con endocrino junto con neuro, ya tratadas, ahora sí, se acaba el problema, empiezan otra vez a tener ciclos menstruales regulares. Y bueno, aquí nos ponen amenorrea, que es la ausencia de menstruación por más de 90 días. Ya vimos, la primaria es que nunca han tenido menstruación y en aquellas niñas de 14 años que no han tenido desarrollo de caracteres sexuales secundarios o sospecho en aquellas que ya tienen 16 años, jamás han menstruado pero ya tienen desarrollo de caracteres sexuales secundarios. En esta primera ya vimos que entra la disgenesia gonadal, ya sea la pura o el síndrome de Turner. En esta de abajo, pues ya hay caracteres sexuales, ya funcionan los ovarios y el problema es a nivel de útero o vagina, ya sea que haya himen imperforado, septum transverso o ausencia de útero. La secundaria, pues, es aquella que tengo ausencia de menstruación más de 90 días y que alguna vez ya tuve menstruación. Entonces, viendo ese eje hipotálamo, pues necesito una adecuada secreción de hormona liberadora de gonadotropinas para que estimule a mi hipófisis a producir FSH y LH. Si produzco en dosis adecuada hormona folículo estimulante, pues voy a estimular el crecimiento de mi folículo y voy a tener una adecuada ovulación y voy a tener un pico de LH 24 horas antes de esa ovulación. Chancan, lo que más nos cuesta.
Bueno, aquí viene una tabla sobre las diversas hormonas de acuerdo a lo que es el ciclo menstrual y como el nombre lo dice, es un ciclo de hormonas. Unas se producen en ciertos días del ciclo y otras, ¿va? Entonces tenemos que la hormona luteinizante, que es la que está aquí arriba, durante el ciclo se va a mantener entre cifras más o menos entre 5 y 15. Acá viene su elevación 24 horas antes del pico de la ovulación. Viene la ovulación y vuelve a caer. Se dice que es la hormona que mantiene el famoso cuerpo lúteo en caso de que exista embarazo. Luego acá viene la hormona folículo estimulante. Aquí inicia la menstruación, sin embargo, la folículo estimulante también se mantiene en dosis entre 5 y 10. Durante todo el ciclo va estimulando para que crezca ese folículo. Viene el pico casi ovulatorio y estimula más para que rompa la pared del ovario y salga ese ovulito. Y después regresa a su base y se mantiene. La progesterona, la primera mitad del ciclo baja, viene ovulación y después de la ovulación empieza a aumentar. ¿Para qué? Porque si en caso de que hubiera unión de óvulo con espermatozoide, pues va a hacer que ese endometrio sea más secretor, esté más así pachoncito, más irrigado, más vascularizado para que haya una adecuada implantación. Ya después, al final del ciclo detecta, no hubo embarazo, cae, ¿va? Y viene la menstruación. Los estrógenos, el famoso estradiol. Existen 3 tipos de estrógenos, que es el estradiol, la estrona y el estriol. En las mujeres en edad reproductiva producimos más estradiol. ¿Qué es lo que hace? Que al inicio del ciclo descamemos, durante la ovulación aumenta ligeramente, cae y se mantiene casi en la última fase. El estrógeno hace que el endometrio se ensanche. Hay otro tipo de estrógeno que es la famosa estrona. Cuando entramos en síndrome climatérico y en la posmenopausia hay el cambio de estradiol por estrona. Y esa estrona es la que nos causa, han visto a las abuelitas. Son bigotonas y tienen lunares con pelos muy gruesos. Y es por esa estrona, por ese cambio de estradiol, por estrona, ¿va? Entonces, estrona no tenemos en edad reproductiva, la tenemos en la menopausia. Entonces, este es el ciclo de producción hormonal. Un ciclo menstrual normal, los libros nos dicen que debe durar de 0 a 28 días. Puede haber ciclos de 21 hasta 35 días si son regulares, pero teniendo un ciclo en una paciente regular, pues la menstruación empieza en el día 1. Se descaman todas estas células de endometrio más o menos hasta el día 5. A partir del día 5, antes de la ovulación, es fase estrogénica o proliferativa. Entonces, ese endometrio que se cayó en la menstruación, por efecto del estrógeno, va a crecer. Viene día 14, ovulación. Después de la ovulación, viene la fase progestacional de progesterona o secretora. Si se dan cuenta aquí el dibujito, las glándulas son estrechas y al final de acá están más ensanchadas y las arterias están más tortuosas. Les digo, en caso de haber fecundación, pues está listo el endometrio para la implantación. Y en caso de que no, esta misma progesterona baja, ya sé que venga la siguiente menstruación. Entonces, por eso damos tratamiento hormonal con progestágenos, porque aumentamos la dosis diaria, 5 días, dejamos de dar esos 5 días la medroxi y ¡pum! Viene el sangrado porque suspendí la progesterona de un día para otro, ¿va? Para que lo entiendan más o menos. ¿Qué necesito para tener un ciclo menstrual o una menstruación? Obvio, necesito un aparato reproductor femenino íntegro, que tenga una adecuada producción de hormonas para tener, obvio, un endometrio proliferativo y después secretor. Debo de tener ovarios íntegros que respondan a la FSH y a la LH. Y debo de tener una secreción adecuada de FSH y LH por parte
del estímulo de la GnRH. Entonces debo de tener un hipotálamo funcional, una hipófisis funcional, unos ovarios funcionantes, un útero con un endometrio adecuado. Por lo tanto, se cumple el requisito, ¿va? Entonces, aquí nos ponen otro cuadro de amenorreas. Puede ser una amenorrea por la época de presentación. Si nunca he presentado un sangrado, es una amenorrea primaria. Si tengo una ausencia de menstruación por más de 90 días, 3 meses, pues es una amenorrea secundaria. Puede ser una amenorrea verdadera. ¿Cuál sería una verdadera? Una primaria por Turner o una disgenesia gonadal. Una falsa, porque una vez que yo quite ese himen imperforado, puedo hacer que la paciente menstrue. Pacientes con septum transversos, puedo quitar el septo y pueden menstruar. Pero pues si ya tienen un Rokitansky, pues ya. Y por el significado clínico, puede ser una amenorrea fisiológica previa a la menstruación, o sea que no haya menstruación, que todavía no llegue a mi menarca. Pacientes que también cuando veamos climaterio y posmenopausia, muchas pacientes empiezan a tener ciclos de amenorrea. Y obvio, la más común, el embarazo. Y otra vez una amenorrea por alteraciones a nivel de útero, a nivel de ovarios, a nivel de vagina o a nivel de eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Amenorrea fisiológica, la causa más común es el embarazo. Entonces, toda paciente ya saben, si les ponen un caso, paciente 20 años, menarca a los 12 años, ya inició vida sexual, llega por una amenorrea de 4 meses de evolución. El diagnóstico, el estudio diagnóstico de primera instancia que usted toma es prueba de embarazo. Y la otra causa de una amenorrea, pues ya son pacientes en menopausia. 1 año sin menstruación corroborado con perfil hormonal que ya hay una falla ovárica. Y es por FSH y algunas veces lo más ideal sería tomar cuando veamos climaterio hormona antimulleriana. Entonces, es muy cara. Entonces nos guiamos muchos con la famosa FSH. Y bueno, aquí vienen las amenorreas primarias. Ya vimos disgenesia gonadal por Turner, síndrome de Rokitansky, menos frecuente la feminización testicular, un retardo puberal simple o hiperplasia suprarrenal congénita. Las amenorreas pues, secundarias más frecuentes hay que descartar embarazo o alteraciones en el hipotálamo, hipófisis, ovario. También por estrés, pérdida de peso o ejercicio en exceso. Prolactina elevada, síndrome de ovario poliquístico, un Asherman o insuficiencia ovárica precoz. Para que se aprendan amenorreas. Amenorrea primaria, las congénitas, hay que estudiar la causa más frecuente que ya vimos que son las cromosómicas, síndrome de Turner. Las anatómicas, obvio, cuando no hay útero, no hay ovarios, y las endocrinas, pues son muy pocas. La disgenesia gonadal, ya vimos que hay una formación defectuosa de los ovarios. Estos en Turner son sustituidos por 2 cintillas, aparte fibrosas y obvio, no hay folículos ováricos, entonces no ovulan. Amenorrea primaria igual, síndrome de Rokitansky o un himen imperforado. Les digo aquí si hay útero, hay ovarios, hay vagina, pero está tapado el tracto de salida para la menstruación. Causas centrales a nivel de eje hipotálamo hipófisis, la amenorrea psíquica causada por estrés. ¿La vieron? Miedo al embarazo.
Lesiones a nivel de eje hipotálamo hipófisis. En hipófisis puede ser por un síndrome de Sheehan o puede ser por un adenoma que me cause una hiperprolactinemia, pocas veces la pubertad tardía o hipogonadismo, hipo bajas gónadas, o sea, ovario no funciona bien. Hipogonadotrópico, gonadotropinas, FSH, LH. Estrógeno bajo, FSH, LH baja, ¿va? Ese es el apellido que nos cuesta, pero nada más es gonadismo, hipo, o sea, baja producción de hormonas de las gónadas. Hipo, baja producción de las gonadotropinas, FSH y LH. Ya vimos causas de amenorrea secundaria, embarazo, hiperprolactinemia, descartada, puede ser por anorexia nerviosa, deportiva, por ejercicio intenso. Pacientes con falla ovárica prematura pueden llegar a los 30 años, amenorrea, le dan el gestágeno y sigue sin sangrar, le dan el estrógeno y progestágeno y así como que, le piden su FSH y está mayor a 40. Algunas pacientes, sí, de 30 años con falla ovárica prematura, pocas sí responden al manejo combinado estrógeno-progestágeno, pero le retiras el estrógeno-progestágeno y vuelven otra vez a falla. Tumores ováricos que hagan que reseque mis ovarios. Adiós progestágenos, adiós estrógeno y pues adiós ciclos menstruales. Síndrome de Sheehan, necrosis de la hipófisis, los craniofaringiomas y problemas como el hipotiroidismo. Aquí también vienen algunos medicamentos que pueden hacer que produzca prolactina en exceso. De ellos la metoclopramida. También si yo tomo antidepresivos tricíclicos, pues lo que puedo hacer es que no haya menstruación. Anfetaminas, metildopa, reserpina, la cimetidina y hay que ver el uso con estrógenos. También cuando doy en forma iatrogénica, sin estudiar bien a la paciente, puedo causar amenorrea. Entonces, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico de amenorrea? Gónadas normales. Puede ser que la principal causa sea una anovulación crónica causada por un síndrome de ovario poliquístico. Mis gónadas, o sea, mis ovarios funcionan bien, también tengo que descartar una obstrucción a nivel de mi aparato genital, entre ellas anomalías de los conductos de Müller, ¿va? Alteraciones müllerianas. O que sea insensible a andrógenos, que es poco frecuente. Si reconozco que mis ovarios no están funcionando bien, tengo que descartar de acuerdo al uso de mis gonadotropinas si es una insuficiencia ovárica o también volver a descartar alteraciones estructurales. Y esta tablita es parecida a la que les puse. Tengo una paciente en amenorrea secundaria. ¿Qué hago de hacer? Ya saben, de primera instancia, la primera prueba en paciente con amenorrea secundaria, aunque les niegue vida sexual activa, prueba de embarazo. Si sale positiva, pues obvio, está embarazada. Si la prueba de embarazo sale negativa, bueno, vamos a pedirle prolactina y hormona estimulante de la tiroides. Si la TSH está elevada, puede ser un hipotiroidismo. Si está baja, puede ser un hipertiroidismo. Si la prolactina está elevada, pues es una hiperprolactinemia y tengo que tratar los dos para que se desbloquee el eje hipotálamo hipófisis. Pero pido TSH y prolactina, la prueba de embarazo también está negativa y estas están normales. Hago el test de progesterona, que doy mi medroxiprogesterona 10 miligramos por 5 días. ¿Hay regla? No está ovulando, entonces hay que inducirle la ovulación. Pero a pesar de darle la medroxiprogesterona y todos los estudios salen normales y sigue sin reglar, estrógeno, progestágeno. Le di un ciclo de hormonales combinados y a pesar de eso no regló. La alteración puede ser a nivel de endometrio. El endometrio no está creciendo. Sí le di estrógeno y progestágeno y regló. Pido FSH y LH.
¿Están elevadas? Entonces mi ovario no está funcionando, pero no es por ovario poliquístico, sino puede ser una falla ovárica. Y si están bajas, voy con un test de hormona liberadora de gonadotropinas. Si la FSH está elevada, puede ser una alteración a nivel de hipotálamo. Si no sube, a nivel de hipófisis. También hay pacientes que están en amenorrea, les di estrógeno con progestágeno, no creció ese endometrio, hay que descartar y preguntarle, ¿ha tenido legrados? ¿Cuántos legrados? ¿Ha sido por aspiración? ¿Ha sido con legra? ¿Ha tenido múltiples cirugías que hagan adherencias? Si veo que de plano mi prolactina está baja, hay que descartar un síndrome de Sheehan, un hipotiroidismo o prolactinomas o adenomas. ¿Dudas hasta aquí con amenorrea? ¿Van a sacar 10 ahí en amenorreas? Para que tengan su cuadrito bien puesto. ¿Dudas? Hablen ahora o callen para siempre, ¿no? Ok, entonces vamos con el siguiente caso clínico. Van a ver que esto es como una secuencia de lo que acabamos de ver. Doctor de atrás. Femenino de 18 años con amenorrea secundaria de 6 meses, es obesa, hirsuta y con acné. Médico particular le diagnosticó síndrome de Stein-Leventhal y le está dando tratamiento hormonal. ¿Cómo esperaría encontrar en este síndrome las gonadotropinas? Ok, es una paciente, 18 años, amenorrea de 6 meses, está obesa, hirsuta secundaria, un poquito a esto, y tiene presencia de acné. ¿Qué es el síndrome de Stein-Leventhal? Síndrome de ovario poliquístico. Y le dio tratamiento hormonal. No dice qué tipo de tratamiento. Pero como ustedes pues esperan encontrar las gonadotropinas, ¿qué quiere decir FSH y LH en estas pacientes? LH elevada, ¿cuánto? 2.5 en relación al FSH. Normalmente la relación entre FSH y LH se va a la par, 1:1. En pacientes con síndrome de ovario poliquístico se invierte, aumenta 2.5 veces la LH sobre la FSH. LH alta, FSH baja, LH alta, FSH alta y estrógenos bajos, LH baja, FSH alta, estrógenos normales, LH baja. Entonces ya descartamos que LH baja no, está alta. ¿Y la FSH? En este síndrome, los niveles altos de estrona, ¿se acuerdan que les dije que las abuelitas producían estrona en lugar de estradiol y por eso eran velludas? Pues aquí en el síndrome de ovario poliquístico hay un cambio hormonal que hace que produzcamos estrona, andrógenos por la obesidad y tengamos ese hirsutismo. Este cambio de estrona va a provocar la supresión de la FSH, pero va a estimular a la LH. Es una paciente gordita, síndrome de ovario poliquístico, tiene mucho vello, tiene mucho acné, tiene amenorrea. ¿Qué debo de hacer? El síndrome de ovario poliquístico pues son signos y son síntomas. El síntoma que refiere a la paciente es la amenorrea. Los signos, el hirsutismo, la obesidad, el acné, muchas tienen como una endocrinopatía, resistencia a la insulina que vuelve a bloquear a lo que son las famosas gonadotropinas. Los hormonales combinados disminuyen el vello facial, disminuyen los andrógenos que causan ese hirsutismo y también disminuyen el acné que es característico y es periorificial. Entonces, ¿qué le darían a esta paciente?
mucho estrógeno conjugado ahí para que esté sangre. Buspirona, una bomba de GnRH o un estrógeno y un progestágeno. Ok, entonces le doy un hormonal combinado para regularizar esos ciclos, para quitar el vello, el hirsutismo, el acné. Obvio, tengo que mandarla a hacer dieta y ejercicio. En caso de que esta chica quisiera embarazarse y ya le regularizaran los ciclos, ¿qué le darían? O sea, directo no nos vamos a fertilización. Fertilización in vitro es una técnica de alta complejidad. Se dividen en bajas y altas. Las de baja complejidad, pues inicia. Si sabes que el problema es un síndrome de ovario poliquístico por anovulación, tengo que reforzar esa ovulación. El tratamiento de primera línea para anovulación es clomifeno. En segundo, es una FSH recombinante. Y bueno, entonces, ¿qué es el ovario poliquístico? Conocido o descubierto por Stein Leventhal. Está caracterizado en varias clasificaciones. Las que más les toman en el examen es la de Rotterdam del 2003, y es la que usan más los biólogos de la reproducción. Son 3 parámetros. El primero es pacientes con oligo o anovulación. El segundo es datos de androgenismo, que quiere decir el famoso hirsutismo, el acné o hiperandrogenemia, aumento de testosterona o de DHEA por estudios de laboratorio. Y el tercero es la aparición de folículos en la periferia del ovario, de 2 a 10, igual con una medida hasta más o menos los 9 milímetros. De estos 3 criterios, con que tengan 2, se hace el diagnóstico. Es un síndrome, porque les digo, son signos y síntomas, que se puede ir acompañado de otras endocrinopatías, pero no quiere decir que las tenga que presentar a fuerzas. Pero la mayoría llegan a presentar resistencia a la insulina. La paciente con síndrome de ovario poliquístico tiene riesgo aumentado de diabetes gestacional y ser diabética en un futuro por esa resistencia a la insulina. Son pacientes que también cursan con dislipidemias. La mayoría son obesas. Encontramos la LH elevada a 2.5 veces sobre la FSH. Están aumentados los andrógenos, por eso estamos más peluditas. Secundario también a la estrona y el descenso de nuestro estradiol de forma normal. Si somos obesas, pues producimos mayor andrógeno en la parte de la cintura y la cadera y continúa el círculo vicioso. Entonces, también en una paciente con síndrome de ovario poliquístico es dieta y ejercicio. Y por eso también les damos la famosa metformina. En primera, para liberar la resistencia a la insulina, y en segundo, para bajarlas de peso. Anatómicamente, si llega una laparoscopía, los ovarios por esos múltiples quistes están grandes, son de color nacarado y la teca puede estar hiperplásica. Podemos encontrar, les digo, no es al 100%, pero la paciente con resistencia a la insulina, acantosis nigricans. Y de ahí se hace el círculo. En la paciente con síndrome de ovario poliquístico va a haber una liberación pulsátil en forma acelerada de la liberadora de gonadotropinas, que solamente me va a estimular a la hormona luteinizante. Va a haber una hiperplasia de la teca, va a haber una sobreproducción de andrógenos a nivel de ovario y también de las glándulas suprarrenales, y va a haber mayor producción de estrona. Este ovario poliquístico está relacionado con un síndrome metabólico, el síndrome X, resistencia a la insulina, son pacientes obesas, pueden cursar con hipertensión arterial, dislipidemias y diabetes.
¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? La mayoría son pacientes que acuden por amenorrea secundaria. Y durante el interrogatorio, bueno, la exploración física la van a ver gorditas. Durante el interrogatorio le van a decir, es que he aumentado de peso, me ha salido bigote, barbilla en los pezones, en la pancita, en la espalda, en las piernas. Tengo demasiado acné, doctora, y se me está manchando mi cuello, la axila, y a mí antes no me pasaba, ¿ok? O en su caso también hay pocas pacientes que son delgadas y nada más les llegan por amenorrea secundaria, toman prueba de embarazo negativa, le dan su progestágeno y sangra. Entonces, pues sí, esa ovulación, ahora tengo que estudiar. Le piden su perfil hormonal, su ultra y sale que hay ovario poliquístico, ¿va? El hirsutismo, pues, es aquella manifestación por exceso de andrógenos en la mujer, que es vello facial excesivo, les digo, llegan a salirnos en los pezones. Nuestra distribución de vello ginecoide es en forma de triángulo invertido, se nos hace de forma romboide como los chicos. En la espalda nos sale mucho vello, luego en las piernas, en las ingles. Y hay una escala que es la de Ferryman-Gallwey. Esa, si quieren, búsquenla en internet. Viene igual la calificación así de bigotito, 1, 2, 3 puntos, barbilla, pezones. Y de acuerdo a la puntuación mayor a 8, 9 ya es hirsutismo. La acantosis nigricans por la resistencia a la insulina. La obesidad de tipo androide, exceso cintura. Hay acné. Y estas pacientes con resistencia a la insulina pueden evolucionar a lo largo de su vida a diabetes. Ya por lo que es exploración física, interrogatorio, pues pido mi perfil hormonal, que voy a encontrar un aumento de 2.5 veces la hormona luteinizante sobre la folículo estimulante. Si pido testosterona y la de hidroepiandrosterona van a estar pues elevadas. La testosterona más de 60 nanogramos por decilitro. Estas con que se aumenten ligeramente ya hacemos el diagnóstico. Pedimos el ultrasonido y podemos encontrar la presencia de 10 o más folículos en la periferia del ovario con una medida de 2 a 10 milímetros. Por el aumento del tamaño es difícil ver este estroma ovárico. Entonces, de los de Rotterdam es anovulación u oligovulación es 1. El segundo son datos de hirsutismo o aumento de andrógenos en plasma. Y el tercero es por ultrasonido, la presencia de quistes. Con 2 que tengan, hacen el diagnóstico. ¿Hay complicaciones para las pacientes con ovario poliquístico? Ya vimos que sí, por esa resistencia a la insulina aumenta el riesgo de ser diabética tipo 2 o intolerante a los carbohidratos. Obvio, son pacientes gorditas que vuelven a aumentar su factor de riesgo para esta endocrinopatía. Por la dislipidemia aumentan su riesgo cardiovascular, se asocian al síndrome metabólico por esa sobreestimulación sobre los andrógenos en endometrio. Por la oligo o la amenorrea aumenta el riesgo de cáncer de endometrio. Obvio, la resistencia a la insulina, diabetes gestacional, hipertensión, preeclampsia y hasta partos pretérminos. Tratamiento: si es una paciente obesa, pues hay que darle dieta, ejercicio. En pacientes que tienen ciclos muy alargados o que 3 veces en el año les llega a bajar, podemos dar anticonceptivos orales combinados que llegan a regularizar los ciclos, disminuyen el vello, disminuyen también los andrógenos. O puedo dar puro progestágeno, lo único que va a hacer es que va a estar descamando, 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 pero lo ideal es regularizar el ciclo. Para ese famoso hirsutismo, los anticonceptivos orales combinados, ya que estos ayudan a disminuir la producción de esteroides a nivel suprarrenal, ovárico y por lo tanto me disminuye el vello. Uno pensaría, el estrógeno me da más. No.
En pacientes que sospechamos en resistencia a la insulina, pues damos manejo con metformina. En pacientes que acuden sobre todo por infertilidad, ya una vez que regularicé los ciclos, pues induzco una ovulación de primera elección. Citrato de clomifeno viene de 50 miligramos, es una tableta del día 3 al 7 del ciclo menstrual. Hay que hacer un seguimiento folicular por ultrasonido para ver si hubo alguna adecuada estimulación de esos folículos. Lo hace el biólogo de la reproducción. Se dan 3 ciclos de citrato de clomifeno. Si no funcionara, nos vamos con gonadotropinas. FSH, hay un esquema step down y step out de 75 unidades, es subcutánea periumbilical y también se hace un seguimiento folicular. En pacientes que detectemos hiperprolactinemia, ya vimos la cabergolina. Y pues hay que checar a estas pacientes con que hayan tenido destrucción ovárica. Y si falla esta, las gonadotropinas. Inyectamos hormona gonadotropina también. Bueno, lo hacen los biólogos, es como el tercer paso para inducir la ovulación. Es con cuidado porque terminan las pacientes en terapia intensiva por una superestimulación ovárica. ¿Dudas hasta aquí? Mande. Si en un examen, si en el examen nos aparece como opción de respuesta dieta y ejercicio y estrógenos conjugados, de primera línea sería dieta y ejercicio. ¿Cuál? No te escuché la primera. Lo ideal, pero farmacológico, o nada más así que te pusieran dieta y ejercicio y nada más estrógeno y progestágeno, es estrógeno y progestágeno de primera elección. ¿Va? Porque con dieta y ejercicio, pues sí la vas a bajar de la obesidad, pero no tan rápido. Entonces necesitas quitarle el hirsutismo, necesitas bajarle la resistencia, necesitas corregir el ciclo menstrual, ¿va? Entonces primero es con hormonal combinado. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok, vayan a descansar un ratito porque... Mande. ¿Quién me habla? Ok, dime. Pues es más como un aporte que quiero realizar al tema. En la guía dice que el gol estándar de la síndrome poliquístico es la biopsia ovárica, porque vamos a encontrar un engrosamiento de la capa tecna, que es la que genera la producción de andrógenos y por tanto la androgenización. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Va, entonces, biopsia es el gol estándar. Pregúntenle a quién ha hecho biopsia. Never. Va, pero sí, es el diagnóstico definitivo por ese aumento del espesor de la periferia. Va, entonces vayan a descansar un rato porque falta fisiología, faltan sangrados uterinos y nos ponen endometriosis y nos ponen infertilidad, pero hasta donde lleguemos hoy, ¿va? 15 minutos. Sí, dime. Nada más la sometes a dieta, tal cual ahí sí estricta con ejercicio, pues nada más con combinados. Te hace nada. La metformina la te lo han mandado solamente combinado, que el ideal contigo sería mandarte una metroxiprogesterona, viene la pastilla de 10 miligramos y la caja viene de 10 tabletas. El día que empiezas a mejorar es el día 1, cuentas 16 días.
no sé cuándo empezar a tomar. Si no te ha bajado ahorita, puedes tomar la Mentorsi 10 días, se va a bajar, y el día que te baje, otra vez cuentas 16 días y te la tomas por 10 días. Si te vuelve a bajar, cuentas 16 días, te tomas una diaria por 10 días. Sí, libera un poquito, te digo.